De BPI TV establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado Bolívar. Hoy se va a realizar en el sur de Venezuela un evento en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, donde se va a hablar de transición, de democracia y de cómo abordar una eventual transición de gobierno acá en Venezuela. A mi lado está el profesor Benigno Alarcón, que además ha participado en un estudio bien interesante que se ha hecho con respecto a este tema, que ha sido plasmado en un libro con investigadores, con sociólogos. Y yo le preguntaría, en este panorama de conflictividad social de Venezuela, donde se habla todos los días de transición, ¿qué debemos saber los venezolanos sobre cómo enfrentar una transición? Bueno, primero gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, desde el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, hemos hecho del tema transición nuestra línea de investigación desde hace casi 10 años, ¿no? Y lo que hemos tratado es de comprender cómo han funcionado las transiciones en el mundo para entender un poco cómo podría funcionar esta transición y para qué deberíamos estar preparados. Y una de las cosas que es fundamental entender es que un proceso de transición es un proceso de una enorme fragilidad. Nosotros hoy no sabemos cuándo esta transición se puede producir, pero un poco viéndolo desde la filosofía de Noé cuando construyó el arca, hay que empezar a construir el arca antes de que empiece a llover, porque después no hay tiempo para hacerlo. Y allí justamente es fundamental atender a ciertos factores que de alguna manera pueden hacer que ese proceso de transición de producirse sea exitoso. Y ahí hay que atender factores que tienen que ver básicamente con tres pilares. Un pilar que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, un segundo pilar que tiene que ver con la necesidad de reconstruir la capacidad estatal y un tercer pilar que tiene que ver con la reconstrucción del Estado de Derecho. Y si hablamos de, por ejemplo, la legitimidad o no de un gobierno de transición, ¿qué aspectos deberíamos conocer? Bueno, es fundamental que un gobierno de transición goce de un elevado nivel de legitimidad, porque va a tener que introducir cambios que van a ser de mucho impacto, sobre todo después de que el país ha vivido prácticamente 20 años en un proceso de autocratización progresivo, o sea, un país que ha ido perdiendo su democracia y que ha entrado a ser hoy, como lo califican todos los índices internacionales, un régimen autoritario, ¿no? Entonces, volver otra vez a la democracia no es fácil, tiene riesgos enormes, pero de alguna manera si un gobierno tiene vocación democrática no puede de alguna manera pretender construir su gobernabilidad en base a la fuerza, lo tiene que construir en base a su aceptación, a su legitimidad. Y allí es fundamental que un gobierno de transición, al contrario de lo que algunos piensan, sea un gobierno electo, sea un gobierno que sea escogido por sus propios ciudadanos, porque un gobierno que no haya tenido la oportunidad de ser electo difícilmente va a gozar de la confianza y va a gozar del apoyo para poder introducir cambios tan importantes como los que hay que introducir en Venezuela. Y entendiendo nuestro contexto real, ¿ese gobierno de transición con legitimidad electo es posible? Sí, yo creo que es posible y cuando uno revisa los procesos de transición en el mundo, solamente por ejemplo entre el año 74 y el 2010 se han producido unos 80 procesos de transición, la mayor parte de ellos, yo diría que no tengo el porcentaje exacto, pero alrededor de un 80% de estos procesos de transición se han producido a través de procesos electorales, incluso en aquellos casos donde no había condiciones electorales. Entonces es muy importante tener esto presente porque hay personas que piensan que hay que renunciar a la vía electoral y eso es un error. O sea, cuando se hicieron elecciones, por ejemplo, en Chile para el referéndum, cuando Pinochet lo perdió, no había condiciones electorales para un referéndum. Cuando se hizo la elección de Mandela en Sudáfrica, nadie confiaba en el sistema electoral. Y estoy seguro que si la gente no hubiera salido a votar masivamente y la gente no estuviera dispuesta a defender sus votos en la calle, posiblemente no se hubiera producido ninguna transición. Pero lo mismo sucedió en Serbia, lo mismo sucedió en Ucrania, lo mismo sucedió en Checoslovaquia, donde eran básicamente países que estaban bajo la esfera de lo que se conocía como la Unión Soviética y resulta que primero no había ninguna experiencia en procesos electorales y después ninguna voluntad de hacer elecciones libres y transparentes. Y resulta que la gente básicamente impuso los procesos electorales y hizo que se respetaran los resultados electorales.
Hablando ya para finalizar del libro, que es precisamente la excusa para este evento, ¿cuánto tiempo tardaron en la realización? Nos habla usted de 10 años más o menos de estudio, ese fue el periodo, ¿y cuáles temas se tratan ahí? Bueno, la realidad es que el libro no nos llevó 10 años, nosotros venimos estudiando la transición desde distintos ángulos. Hubo una primera publicación que se salió en el año 2014 que tiene que ver con un estudio comparado de cómo funcionan las transiciones en el mundo, un segundo libro que se sacó en el año 2016 que habla un poco de cosas que podrían funcionar y no funcionar en el caso venezolano, y este tercer libro que da un salto, digamos, mucho más largo y trata de ponerse más allá del momento en que se produce la transición para tratar de consolidar ese proceso. Eso, más que consumirnos mucho tiempo, el principal reto fue colocar las mejores cabezas, por decirlo así, a producir lo que está en el libro. Entonces el libro básicamente toca 12 temas, pero en esos 12 temas participaron más de 200 expertos que pusieron su experiencia, su experticia ganada por muchos años de trabajo y por muchos años de estudio sobre la mesa para tratar de sacar un trabajo que fuera sistematizado, un trabajo que de alguna manera tuviera un hilo conductor, que tuviera un eje transversal, que básicamente generar gobernabilidad para ese proceso de transición y que permitiera pues de alguna manera poner unas ideas sobre la mesa para comenzar ese debate, que lo hay que comenzar mucho antes de que la transición se produzca. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces al profesor Benigno Alarcón por esta entrevista hablando de democracia, de transición y de cuáles son los factores que se deben tomar en cuenta ante un eventual gobierno de transición. Un libro que ellos están presentando es precisamente la excusa para este evento que van a estar realizando hoy en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, donde además también van a participar como ponentes Lisette González y Egle Iturbe. Todos ellos también participaron en este libro, además de 200 expertos, o están ellos entre los 200 expertos que participaron en la elaboración de este texto, además muy interesante. Nosotros con esta información despedimos el contacto desde el sur de Venezuela. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV.